A ver, buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida con esta melodía india. Y creo que nosotros ya tenemos la idea de lo que vamos a ir hablando. Vamos a hablar acerca de su cultura, de sus principales gobernantes, si en este caso desarrollaron o no escritura, qué tipo de religión predominó en la India. Jóvenes, entonces vamos a iniciar con la civilización india, o también llamada la civilización india. Jóvenes, esta civilización se encuentra situado en un área rica de recursos. Es relevante por su temprana aplicación de las tecnologías sanitarias y de una planificación civil. Las ciudades del valle tienen uno de los primeros ejemplos de baños públicos, cloacas cerradas y graneros comunales. Con la invasión de los arios en el año de 1500 a.C., se introdujeron nuevos elementos a la cultura, como el idioma sánscrito y la religión védica, que hablaremos posteriormente, que impuso un régimen de castas. ¿De casta de quién? De sacerdotes. La reacción contra esta religión daría origen al budismo en el siglo VI a.C. Entonces, todos estos temas nosotros vamos a hablar en nuestra siguiente diapositiva. He adjuntado un video donde vamos a tener en este caso una introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy. Ya sabes, presta atención y continuemos con la clase entonces. El Valle del Río Indo albergó una de las más antiguas comunidades humanas, la cual formó aldeas, cuya base principal fue la agricultura. El pueblo estaba dividido en 4 castas y cada una desempeñaba un papel específico. Cápsulas del conocimiento. Arte antiguo. India. Al paso de las dinastías y de los imperios que gobernaron la India, las manifestaciones artísticas también se transformaron. Se vieron aderezadas con el influjo occidental, sobre todo con los estilos griego y romano, así como las invasiones. Arquitectura. La arquitectura evolucionó influida por la religión, por el budismo hacia el 250 a.C., después por el jainismo y el hinduismo. Se pueden encontrar desde templos con formas semiesféricas hasta otros gigantescos, con cúpulas puntiagudas y escalonadas, cubiertas con esculturas en piedra labrada y con un exceso de ornamentación y tejados piramidales. Escultura. El motivo principal de la escultura estuvo determinado por la representación de sus dioses, asociados con fenómenos naturales y su creencia en la reencarnación. Desarrollaron su maestría en los altos y bajos relieves, esculpidos en las torres y las cúpulas de sus templos. En ellos se refleja la vitalidad franca y sensual de la escultura erótica, vinculada al misticismo. Pintura. Los pintores decoraban los muros de edificios importantes con frescos de vivos colores. Además, animaban las estatuas o relieves de las divinidades con esmalte y policromía. Figuraban también genios masculinos y femeninos, hadas y demonios. Otro recurso muy difundido fueron los mandalas, diagramas o representaciones simbólicas del macrocosmo y el microcosmo. Cápsulas del conocimiento. La civilización india. La civilización india se ubicó en la península que tiene el mismo nombre, India, que se encuentra al sur de Asia, entre los valles de los ríos Indo, Ganges, Brahmaputra, en los actuales países de India y Pakistán. Sus límites fueron, vamos a activar nuestro cursor, nuestros límites fueron por el norte, por el Himalaya, también ilimitada con el monte Hindu Kush, por el sur, con la meseta de Deccan, en este caso también con el Océano Índico, por el oeste con el mar Arábigo y por el este con el Golfo o la Bahía de Bengala. Una de las características más importantes acerca de la península, en este caso de la India, podemos decir que tienen un clima y un paisaje único. Poseen uno de los suelos más fértiles del mundo, de origen aluvial, acumulando en las grandes llanuras del norte, la cuenca del Indo y la cuenca de Ganges. Ahora, en cuanto a la economía y sociedad,
La principal actividad económica fue la agricultura. Si para los chinos, que se cultivaron en mayor cantidad, fue el arroz, para los indios el mayor cultivo en cuanto a esta actividad fue el trigo y la cebada. Domesticaron el cebú y el búfalo. Practicaron lo que es también la cerámica y la textilería. Intercambiaron productos agrícolas, joyas y artesanías por metales preciosos. Con la invasión de los arios, se estableció un régimen de castas en la India, basados en un principio religioso. Se dice que cada grupo social había tenido su origen en una parte del cuerpo de Brahma, quien es su dios de la India. Estas castas fueron los brahmanes, quienes eran los sacerdotes. Tenemos a los chatrias, que eran los guerreros, los vaisas, que son considerados como los comerciantes, los sudras, que son siervos, y existe un grupo destacado llamado los parias, que son los impuros o intocables. En esta última diapositiva vamos a hablar acerca de los procesos históricos y de las principales manifestaciones culturales de esta civilización india. Nosotros sabemos que el proceso histórico está dividido en 4 periodos. La primera viene a ser la civilización indo. Esta civilización indo va desde el año 2500 hasta 1500 a.C. Fue la primera civilización india. Tuvo un avanzado desarrollo urbano, destacando las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Está relacionado con las drávidas, que eran los pueblos de agricultores y ganaderos que practicaban una religión politeísta a base del totemismo. Luego tenemos la civilización védica, que va desde 1500 hacia el siglo VI a.C. En 1500 a.C. se da la invasión aria. Penetraron a través del legendario paso Khyber o Kabul, sometieron a los pueblos nativos y algunos se mezclaron con la población local. Introdujeron 3 aportes fundamentales en la formación de la cultura hindú: el caballo, el idioma y la religión védica. En este periodo se impuso un régimen de castas. Tenemos el reino Mahanda, que va, en este caso, que se da en el siglo VI a.C. Surgió en la llanura oriental del río Ganges y fue la cuna de 2 nuevas religiones, el budismo y el jainismo, que el jainismo estaba relacionado contra los abusos del brahmanismo. El imperio Maurya, que es el último imperio, va desde el año 305 al año 185 a.C. Luego de la invasión persa por Darío I y Macedonia por Alejandro Magno, Chandragupta Maurya impone el imperio Maurya en el 305 a.C. La máxima expansión la alcanzó el emperador Ashoka, o si lo traducimos, Asoka el Grande, entre los años de 286 al 231 a.C., quien impulsaría la difusión del budismo. Tras la muerte de Ashoka, el imperio Maurya comenzó a desintegrarse. Ahora, en cuanto a las manifestaciones culturales, nosotros sabemos, en este caso empezaremos con la arquitectura. El principal avance de la civilización indo fue la arquitectura urbanista, con edificaciones de adobe de varios pisos y un eficiente alcantarillado. En la textilería, los primeros en confeccionar fueron telas de algodón. En cuanto a la literatura, tuvieron 3 géneros. El género épico, que tenemos ahí uno de los libros importantes para ellos, el Ramayana; el género erótico, el Kama Sutra; y en la gramática tenemos el Panini, que es un idioma sánscrito de la India. En la matemática elaboraron un sistema decimal que estableció los símbolos numéricos usados hasta el día de hoy. En la medicina sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a ciertas enfermedades. Curaban mordeduras de serpientes venenosas y hacían cirugías, como para, en este caso, cirugías para la extracción de cálculos o algunas suturas intestinales. En cuanto a las principales religiones, tenemos, como les digo, el vedismo, que fue creado por los arios y estaba basado en los 4 Vedas, que era el Rig Veda, conocimiento de alabanzas; el Atha Veda, que era el conocimiento de poderes mágicos; Sarna Veda, el conocimiento de melodías; y el Yaruk Veda, que era el conocimiento de las fórmulas y rituales. Luego tenemos el brahmanismo, quien defiende la división de castas y la reencarnación.
está consagrado al dios Brahma, el creador del mundo. Luego tenemos el budismo, fue creado por Shindrapa Gautama, llamado también el Buda, el iluminado. Rechaza la autoridad de los Vedas, pero acepta la reencarnación. Coincide con el brahmanismo en la exaltación de los preceptos morales. Jainismo, la otra religión, jainismo, fue fundada por Mahavira, contemporáneo a Buda. En este caso comparten el rechazo al sistema de castas, la autoridad de los Vedas y los sacrificios rituales. Según su doctrina, la salvación depende del esfuerzo personal de cada ser humano. Y por último, el hinduismo. Es la religión mayoritaria en la India. Dice que la población, el 75%, pertenece a esta religión. No se diferencia mucho del brahmanismo, ni se nutre también del vedismo. Creen en la reencarnación y el karma. ¿Qué es el karma? Los actos humanos determinan el futuro del alma. Bueno, esto sería todo con respecto a la civilización india y a la civilización china. Bueno, conmigo sería hasta la siguiente clase. Gracias. Y por último, jóvenes, tenemos una actividad, una pequeña autoevaluación para saber qué tanto me has ido prestando atención y qué tanto tú sabes acerca del tema que hemos hablado, la civilización india. Entonces, de manera consciente vamos a dar esta evaluación, vas a responder ya sea en una hojita o mentalmente, si eres bueno ir recordando las palabras, cada una de esas preguntas. Vamos a completar y colocar palabras o ideas claves para formar, en este caso, el concepto que nos pide. Por ejemplo, en la matemática. ¿Qué podemos nosotros decir acerca de la matemática en la India? ¿Tuvieron o no tuvieron números? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Creo que por ahí todos coincidimos, sí tuvieron matemática. Una de las características de su matemática era una elaboración de un sistema decimal. Y recordamos que los indios, si comparamos con la civilización maya, ambos a la par ya conocían el número 0. Los jóvenes tenían un sistema decimal. En la medicina, se recuerda, sabían esterilizar y utilizar drogas para tratar a enfermos. Además, también podían curar las picaduras también de serpiente, como lo indiqué. Ahora vamos a hablar con respecto a la religión, el vedismo, brahmanismo, budismo e hinduismo. ¿Qué características tiene cada una de esta religión? El vedismo fue creado por los arios y estaba ¿en qué? ¿En qué se basaba el vedismo? A ver, jóvenes. A ver, ¿en qué? En los 4 Vedas, ¿es cierto? Que estaban divididos en matras y Upanishad. ¿Qué eran las matras? A ver, eran pequeñas fórmulas monosilábicas que nos daban ciertas oraciones relacionadas a esta religión. Y los Upanishad, que eran reflexiones filosóficas o espirituales de los Vedas. Perfecto, muy bien, jóvenes. Sigamos entonces con la evaluación. Brahmanismo. ¿Cómo los de esta religión, los brahmanes o brahmanismo, dividen la sociedad bajo un qué? Un sistema de castas. ¿Cuáles son esas castas? Los brahmanes, los vaisas, los kshatriyas y los sudras. ¿Quiénes eran los brahmanes? Eran los sacerdotes. La cúspide del poder eran los sacerdotes. Tenemos a los kshatriyas, que era la nobleza de guerreros. ¿Quiénes eran los vaisas? Eran los artesanos, jóvenes. Y los sudras, los sirvientes. Ahora, la siguiente religión, budismo. ¿Por quién fue creado por esta religión llamada budismo? Por Siddhartha Gautama, quien era nada menos que Buda, el iluminado. ¿Y qué rechazaba Buda? Rechazaba la autoridad de los Vedas, la anterior religión del llamado vedismo. Pero acepta la reencarnación. Recuerda que de esta civilización india hasta la actualidad creen en la reencarnación, que los actos humanos determinan el futuro del alma. Bueno, ¿será eso cierto? Luego tenemos el hinduismo. Actualmente es la religión mayoritaria en la India, 75% de la población pertenece a esta religión. Ellos creen en la reencarnación, al igual que el budismo, y en el karma. Jóvenes, ¿qué es el karma? O sea, todas las cosas malas que tú haces a futuro las vas a pagar de la misma manera. Jóvenes, eso vendría a ser parte de la actividad. Y yo sé que te ha ido muy bien en esa actividad
y has tenido en este caso un 20. Bueno, jóvenes, solo decirles que refuercen esta lectura de esta civilización que es muy interesante, complemente con la información que está en el libro. Y además a ellos no olvidar que tenemos una pequeña práctica de sigue practicando, resuélvelo y ya luego si tienes alguna duda será despejado en nuestra clase en la tarde. Gracias, nos vemos.